Amén. Ok, vamos a estar leyendo 2 Corintios 10:4. Y la palabra de Dios se lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La palabra del Señor está bendecida. Estaremos predicando en el día de hoy las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia. Estaremos predicando bajo esta serie y estaremos hablando en los próximos días, los días que me corresponda predicar, sobre las armas de nuestra milicia. Bien, ahora bien, la Biblia compara a los creyentes como soldados. Nos comparan como soldados de Cristo y establece que fuimos constituidos como soldados para servir en un reino. Y por eso, según de Timoteo 2:1, Pablo le habla a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, que nos compara soldado de Jesucristo, soldado al servicio de Jesucristo para un reino. Y dice más adelante: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, que todo soldado que Cristo llama vive de ahí en adelante para agradar a quien lo llamó, vive para agradar a Dios. Es decir, nosotros no estamos llamados a agradar a los hombres ni al mundo, sino a Dios. Bien, entonces él le da una recomendación, le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, esfuérzate en la obra que ya Cristo completó, es lo que le está diciendo. Esfuérzate ya en la obra de la cruz, esfuérzate en el poder y la trascendencia que da la cruz para aquellos que creen en Cristo Jesús. Hay un poder espiritual que opera dentro de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Es más, la Sagrada Escritura dice que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, dándonos fortaleza y preparándonos para la batalla. Para la batalla que es eminente. Hay constante batalla de día y de noche en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todos los lugares. Porque hay dos reinos. Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede? Hay un choque entre dos reinos. Hay un choque entre dos reinos. Un reino que tiene un príncipe que lo gobierna llamado Satanás. Y Jesús lo describe como el ladrón que vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que hace las tinieblas: matar, robar y destruir, matar sueños, matar propósito, destruir familia. Eso es lo que hace el reino de las tinieblas. Entonces, pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y pero la tengan en abundancia. Es decir, que hay dos reinos que son completamente diferentes, su operación es diferente. Pero lo que han creído en Cristo Jesús, dice Colosenses 1:13, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Es decir, que ahora nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, pertenecemos al reino de la luz, al reino de su Hijo amado. Entonces, ahora debemos saber que cada reino tiene soldados. Así mismo como nosotros le servimos al reino de Dios, así hay gente que le sirve al reino de las tinieblas. Hay gente que le sirven a las tinieblas por sus acciones. Y no tiene que ver con que tú seas pecador, tiene que ver con muchas veces con tú tratar de destruir o detener la obra de Dios. Porque todos fuimos vendidos al pecado por causa del pecado de Adán. Pero hay gente que aparte de pecadores son inicuos. ¿Qué es un inicuo? Uno que colabora con el reino de las tinieblas para detener el reino de Dios. Entonces ese tipo de gente en el reino de Dios tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona es inicuo, lo que se está levantando en contra de la honra del rey, en contra de la vestidura del rey. Y la vestidura del rey demanda que todo aquel que se levanta en contra de esa vestidura tenga que ser destruido. Si es una honra que él tiene como rey. Entonces, cada reino tiene soldados, tiene milicia, tiene sus almas, tiene territorio que defender.
Sí, por eso existe lo que se llaman espíritus territoriales, espíritus que operan en un territorio específico. Hay espíritus familiares que operan en familias específicas. Hay espíritus que operan en países específicos. Entonces, eso lo enseña la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué le da legalidad a esos espíritus? Existe lo que se llama la legalidad espiritual. Y el primer acto de legalidad espiritual se lo dio Adán a Satanás cuando pecó. Cuando el pecado le dio legalidad a Satanás. Entonces, lo que le da legalidad a esos espíritus para operar en nosotros es el pecado. Entonces, ellos tienen derecho legal sobre nosotros cuando pecamos. Entonces, ahora bien, hay algo que debemos saber y entender. Que quien escribe aquí es Pablo. Pablo era judío y como judío conocía bien el concepto de batalla y de guerra y de milicia. ¿Por qué? Porque eso era lo que se revelaba en el Antiguo Testamento. Que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto para llevarlo a Canaán y establecerse en Canaán. Y tenían un trayecto que tenían que recorrer. Que aunque Dios les dio la victoria y le dio el territorio de Canaán, tenían que pelear con diferentes pueblos. Entonces, ya la victoria estaba, pero ellos tenían que ir a la batalla. Ahora bien, en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, en el Pacto de la Gracia, las cosas cambian. Y por eso Pablo dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes entre las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo habla ahora de luchas espirituales. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento eran luchas físicas. ¿Dónde están aquí? Amén. Ahora en el Nuevo Testamento estamos luchando con seres espirituales que no vemos, con huestes de maldad que no vemos. Entonces, por eso, para entender las cosas espirituales, tenemos que convertirnos en entes espirituales. Dejar de ser hombres naturales para ser hombres espirituales. Porque el mismo Pablo establece y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Entonces ahora yo tengo que ver por qué se me ha levantado mis personas en el trabajo desde que supieron que yo estoy viniendo a la iglesia. ¿Por qué han aumentado la burla? ¿Por qué me atacan más? ¿Por qué tratan de humillarme? ¿Por qué tratan de ofenderme? ¿Por qué yo sufro esas penalidades? Si antes de yo servirle a Dios todo estaba bien en ese sentido, todo estaba que no había ningún problema y todo el mundo celebraba las cosas que yo hacía, las cosas que estaban malas que yo hacía, la gente las celebraba y la veía como buena, y ahora yo quiero hacer el bien y la gente lo ve como malo. Entonces vemos que el tiempo se está cumpliendo, que los hombres perversos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo cuando están aquí. Amén. ¿Por qué nos acusan? Si queremos buscar a Dios, queremos hacer el bien, ¿por qué nos acusan y por qué nos ven como personas extrañas, como extraterrestres, como que nos lavaron el cerebro, como que nos están engañando? Si es algo a simple vista de que lo que queremos es vivir para Dios y agradar a Dios, y lo que queremos es poder tener una relación con nuestro Creador. Y sin embargo, el hombre que no entiende eso ataca eso, porque verdaderamente tenemos que entender que esas personas están siendo utilizadas por espíritus de maldad para atacarnos, para ofendernos y para desviarnos del camino. Ahora bien, y algo fundamental que tenemos que entender, que esta batalla no es de nosotros, la batalla es de Dios. Esa es su batalla. Nosotros lo que tenemos es la fuerza para resistir. Es para resistir. Lo que tenemos es la palabra para someternos. Por eso la palabra oportuna es: sometíos a Dios, resistid al diablo, él huirá de vosotros. Él no huye porque tú lo resistes, él huye cuando tú te sometes a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Cuando tú te sometes, porque cuando tú te sometes le quitas toda legalidad a él. Y cuando tú te sometes, tú puedes estar firme, porque lo que te da fortaleza es la cobertura de Dios sobre tu vida. Eso es lo que te da fortaleza. Lo que te da fortaleza es el Espíritu de Dios para permanecer. Es eso lo que te da fortaleza. Ahora bien, claro esto como el agua. Todo conflicto terrenal tiene una trascendencia espiritual. Todos los conflictos que nosotros tenemos de manera física, de manera verbal, de manera de acción, depende de algo espiritual. Recuerden algo, que la palabra enseña que lo espiritual fue primero y después lo terrenal.
Es decir, el mundo espiritual es más real que el físico. Es más, nosotros venimos de un mundo espiritual. Y la palabra dice que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se ve. Es decir, que hay un mundo espiritual. Hay un Dios que es espíritu. Pero hay una hueste de maldad que también es espíritu. Hay una hueste de espíritu que atacan en diferentes géneros. El único que es omnisciente, omnipresente, que está en todas partes es Dios. Dios es el único que tiene esa facultad o como ese atributo, que es un atributo no comunicable de Dios, que está en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe, sabe el futuro, sabe el presente, vive en un eterno presente. Ahora bien, Satanás no es omnipresente, no está en todo lugar. Ahora bien, lo que sí él tiene diferentes demonios utilizándolo para que estén en diferentes lugares. Y tienen que darle reporte en el mundo espiritual de las acciones que están haciendo. Entonces eso funciona así. Por eso es que ustedes ven que hay territorio específico de un espíritu específico que opera en ese territorio. ¿Por qué? Porque hay de género que opera en ese territorio. Entonces nosotros podemos ver ahora que lo que sucede de manera física es por una influencia espiritual, de espíritu que afecta a las personas. Ahora bien, cuando Pablo habla de las armas de nuestra milicia, en el contexto que lo habla, no está relacionado al contexto de Efesios 6:10, sino en el concepto de que nosotros tenemos situaciones en nuestra mente producto de conductas aprendidas. Conductas aprendidas, cosas que aprendimos en la casa, y basado a eso que aprendimos en la casa tenemos una conducta y tenemos una manera de pensar. Ahora bien, aunque son conductas aprendidas, afecta el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros aprendimos y lo que nos enseñaron afecta nuestra manera de pensar y no podemos entender lo que Dios dice y cómo es Dios. Y como no entendemos cómo es Dios, cuál es su revelación, todas las naciones han inventado dioses. Y todas las naciones se han inventado cómo se les sirve a Dios. Y han hecho de manera que a Dios se le sirve de esta manera. Otros dicen que hay que hacer así. Hay otros que dicen que hay que hacer así, que tiene que quitarte esto, que tiene que ponerte esto, que si no te pone esto, Dios no te escucha, que si te quita esto, Dios te escucha, que si hace esto, eres bueno para Dios. Y todo el mundo tiene un librito de cómo se le sirve a Dios. Pregúntenlo a nosotros los pastores, pregúntenle a cualquier pastor los conflictos que tenemos nosotros en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo el que viene a la iglesia viene con un librito de cómo se le debe servir a Dios. Y todos vienen cómo hay que hacer en la iglesia para que se le sirva a Dios. Entonces, el problema de esto es que a Dios se le sirve a la manera de Dios. Y el único que puede revelar cómo se le sirve a Dios es su Hijo amado Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. Es el único. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie es cero y cero no es un número. No hay otra manera bíblicamente revelada en el cual podamos vivir para Dios y servirle a Dios, a no sea por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. Ahora bien, Pablo sabe estos detalles de las guerras espirituales, de las cosas espirituales, y sabe esto. Ahora bien, pero para Pablo entender estos asuntos espirituales, Pablo tuvo que mirar hacia atrás, tuvo que ver el Antiguo Testamento. Y hoy eso mismo, para poder entender las armas de nuestra milicia, tenemos que mirar el Antiguo Testamento. Un principio claro de interpretación bíblica: en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo. Y el Nuevo es que le da luz al Viejo. Para tú poder entender el Viejo, tienes que entender el Nuevo primero. ¿Por qué? Porque desde el Nuevo, con la luz de Cristo, que tú miras hacia atrás y mira lo que Dios está diciendo a través del Viejo, a través de la historia. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, si nosotros entendemos, vamos a ver una gran batalla que todo el mundo ha escuchado, que es la batalla de David y Goliat. Y ahí vamos a ver las diferentes armas que se utilizan. Y así mismo, como hay armas para defenderme, también hay armas para atacar. Es decir, Dios me provee de armas espirituales para que yo me pueda defender, pero al mismo tiempo me provee de armas espirituales para que yo pueda atacar. Pero así mismo las tinieblas tienen armas espirituales. ¿Para qué? Para atacarnos. Y vamos a ver, en 1 Samuel 17:41, vemos el evento donde la guerra de David y Goliat. Y dice: el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le estuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David:
ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Vemos ahí que cuando Goliat ve a David, levanta un argumento contra David. ¿Por qué? Porque toda fortaleza que se forma en la mente es por un argumento que viene del reino de las tinieblas. Lo cual tú aceptas, y cuando tú lo aceptas, eso va formando una manera de pensar, y cuando forma una manera de pensar, forma una mentalidad, y cuando forma una mentalidad, forma una fortaleza. Si David acepta el argumento, entonces David va a entender que no podía pelear con Goliat. Es decir, que vino lo que se llama un menosprecio. Vino un menosprecio de Goliat contra David para afectar su autoestima, para afectar su identidad, para que no entendiera cuál es su valor. El asunto que así mismo como David fue menospreciado por Goliat, así todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido menospreciados. Y yo sé lo que le estoy hablando. Y muchas veces somos menospreciados, muchas veces por la condición económica, otras veces por nuestra manera de pensar, otras veces por nuestros aspectos físicos, otras veces por eventos que nos han sucedido. Otras veces hay gente que son menospreciados, aún en algunos lugares por ser mujeres son menospreciados. Hay otros que son menospreciados por ser muy viejos, hay otros que son menospreciados por ser muy jóvenes. Y así mismo hay otros que son menospreciados por no tener los recursos económicos adecuados. Entonces es una estrategia, hay un arma del infierno, el menosprecio. El menosprecio te hace creer que tú no tienes valor, te afecta tu identidad. Y cuando tú eres menospreciado, comienza a ser afectado tu identidad. Y tú comienzas a creer algo que tú no eres. Porque una de las estrategias del infierno es afectar la imagen de Cristo. El conflicto del reino de las tinieblas no es con el Padre, es con el Hijo. Es con el Hijo. Por eso el odio del infierno contra el hombre es porque el único ser que lleva la imagen y semejanza del hombre somos nosotros los hombres. Y la imagen y semejanza es la imagen de Cristo. Porque cuando en Génesis se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El asunto que en la Trinidad el único que tiene imagen es el Hijo. El Padre no tiene imagen ni el Espíritu Santo tiene imagen. En pocas palabras, lo que se está diciendo, hagamos al hombre a la imagen del Hijo. Por eso cuando el hombre peca en el jardín del Edén, lo que pierde la imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y por eso es que Pablo dice a los Gálatas, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que la imagen de Cristo sea formada en vosotros, porque en el concepto de salvación, lo que Dios quiere es formar la imagen de su único Hijo en nosotros. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, vemos el menosprecio. El asunto que de Goliat no sabía, es que David había sido formado en la escuela del menosprecio. Porque el primero que menosprecia a David no es Goliat. Vemos también en los mismos textos de esta historia que David también fue menospreciado por su hermano. Cuando vio que David llegó a llevarle los alimentos y estaba escuchando David qué le iban a dar, qué recompensa iba a tener aquel que venciera a Goliat, el hermano lo menosprecia y le dice, vete a cuidar las ovejas. ¿Qué hiciste con la oveja? Tú lo único que sirve es para ser pastor de ovejas. Asimismo hay muchas palabras que nos han dicho a nosotros, que nos han dicho, tú no sirves para lo único que tú sirves para esto. Y llegamos a creer que para lo único que servimos es para esto. Y nosotros los padres debemos tener cuidado con las palabras que aceptamos que le digan a nuestros hijos y las palabras que nosotros le decimos a los hijos. Muchas veces a nosotros los padres nos dicen cuando tenemos hijas, con esas que tú vas a pagar todo lo que hiciste. Mentira del diablo. Mis hijas le van a servir a Dios un día. Un día, aunque yo no lo vea, ellas van a adorar al único Dios verdadero. Yo le he creído en mi corazón y le he creído a Dios. Que serán siervas de Cristo. Sí, ese es el asunto. Y muchas veces le decimos a los hijos, tú no sirves, tú no das para esto, tú no das para lo otro. Y lo marcamos con la palabra. Y en el concepto de lo que la hermana Mari dijo ahorita, en el concepto de que la lengua tiene poder, ese concepto es cierto. Tiene poder para marcar a la gente. Tiene poder para decirles cosas. Muchos de nosotros venimos con palabras guardadas en nuestro corazón que nos marcaron desde nuestra casa, desde nuestras escuelas. Tú no entiendes, tú eres bruto, tú eres bruta, tú no asimilas. Y muchas veces esos mismos profesores lo que hacen, en vez de enseñar, maltratan a la gente, porque enseñan con la frustración que ellos mismos tienen.
Y no se dan cuenta que muchas veces quizás esa persona no entiende, no sabe porque no tiene las condiciones para aprender. O su familia no tiene los recursos para llevarlo a un entendimiento. Y lo que hacen, en vez de ayudarlo, maltratarlo. Y de ahí venimos todos, de la escuela del menosprecio y del maltrato. Todos venimos de ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el sistema del mundo. Maltratarnos y menospreciarnos. El asunto que David también fue menospreciado por el mismo Saúl. Saúl lo vio y le dijo, mira muchacho, quítate de ahí. Tú no das para eso. Tú no das para eso. Quítate de ahí. Quítate de ahí que tú no das para eso. Pero David le demostró que aunque él era un pastor de ovejas, tenía corazón de rey. Es decir, tenía algo superior. Pero el menosprecio de David no viene solamente de ahí, viene también de su casa familiar. En su casa también era menospreciado por su familia. Dense en cuenta que cuando Samuel llega a ungir al que iba a ser el rey de Israel, David no estaba en el grupo de los que iban a ungir. El mismo padre de David pone en fila a cada uno de sus hermanos para ungirlo. Y nunca pensó en David. Quien le habla de David al papá de David es Samuel. Dice, te falta uno, aquí hay uno. ¿Por qué? Porque hay algo que aunque todos ustedes lo han menospreciado, hay uno que no lo menospreció. Porque antes de yo venir aquí con el aceite de la unción, me dijeron bastante claro, no te fijes en su parecer, fíjate en su corazón. Es decir, que aquí hay uno que falta. Aquí hay uno que no es muy grande. Aquí hay uno que es pequeño de estatura, pero para Dios es grande. Es decir, Dios no lo había menospreciado. El único ser en este mundo que nunca te va a menospreciar es Dios. Y te va a aceptar y te va a recibir en las condiciones que tú estás, porque el único que puede transformarte es Él. Bendito sea su nombre. Entonces el único que no lo menospreció fue Dios. Y David lo sabía, que Dios no lo había menospreciado. David sabía que Dios no lo había menospreciado, porque había sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Y por eso David dice en el Salmo 1:39-16, mi envión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David había entendido que él había nacido para un propósito de Dios. Sabía que tenía un propósito eterno. Por eso el que entiende propósito sigue hacia adelante. Por eso el que entiende propósito camina con la frente en alto. Sabe para qué Dios te llamó. El que entiende propósito no se ve pequeño delante de los otros. Los otros pueden tener lo que tengan y hacer lo que quieran, pero tú sabes con quién cuenta y a quién tiene. Al único Dios verdadero y a su Hijo amado Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo. Entonces, nosotros vemos cómo se menosprecia, cómo el reino de las tinieblas menosprecia a la gente y lo menosprecia por su condición, lo menosprecian por su color, lo menosprecian por ser hombre o mujer, lo menosprecian. Por eso todo sistema que menosprecia a la gente no es del reino de Dios. Todo aquello que menosprecia y pone más chiquito a la gente por su condición no es de Dios. El reino de Dios no menosprecia a la gente. Entonces, ¿qué sucede? David no aceptó el argumento. No aceptó el argumento que hizo Goliat contra él. Y el problema de nosotros, que muchas veces tenemos fortaleza mental, es porque hemos aceptado el argumento que han dicho contra nosotros. Le hemos dicho, sí, es verdad lo que tú dices. Es verdad que yo no voy a llegar. Es verdad que no voy a lograrlo. Es verdad que mi familia se va a destruir. Es verdad que mis hijos no van a servir. Es verdad todo eso. Entonces David no aceptó el argumento. Y entonces David le responde y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuervos de los filisteos, a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. David tomó un arma de guerra, y el arma de guerra estaba en su boca, y el arma de guerra que él utilizó, que él venía en nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía que el nombre
ese nombre tenía poder en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque los judíos utilizaban Jehová de los ejércitos en tres contextos. En tres contextos utilizaban ellos este nombre. En el contexto de que cuando iban para la guerra decían, vamos a la guerra en el nombre de Jehová de los ejércitos, haciendo notar que iban a pelear en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, que ese era el nombre dado a ellos para pelear la batalla. Y que la batalla no era de ellos, sino que la batalla era de ese nombre que ellos mencionaban. Ese era el rey de los ejércitos. En otro contexto que utilizaban el nombre de Jehová, de los ejércitos, era para hacer notar que Dios gobierna sobre todo y en todo. Que no hay nada que esté por encima de su poder. Sin ese contexto ellos utilizaban ese nombre. Y en otro contexto que utilizaban el nombre de Jehová de los ejércitos, era para declarar el poder de Dios sobre todos los dioses paganos. En esos tres conceptos utilizaban ese nombre. Y David utiliza entonces un arma de guerra que es el nombre de Jehová. Y eso establece un orden en el mundo espiritual. Así funciona el mundo espiritual. Pero a nosotros, a la iglesia, se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Es decir, en la revelación progresiva en el Antiguo Testamento es el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento el nombre dado a la iglesia es el nombre de Jesús. Y por eso Hechos 4:11 dice de esta manera: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Está hablando del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre que da salvación. No hay otro nombre. Ahora bien, cuando Pedro habla esto y habla de salvación, en el contexto de lo que él dijo y en el contexto de lo que escucharon esa palabra, no tiene que ver nada con un viaje al cielo. Lo voy a repetir. En el contexto de lo que él dice en ese momento y en el contexto de lo que recibieron esa palabra, no tiene que ver nada con un viaje al cielo. Tiene que ver de ser salvo de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que había una condenación por haber crucificado a Jesús. Y en ese concepto que ellos ven la salvación es ser salvo de la ira de Dios. Pero en otro contexto de que ellos también ven la salvación es que le quitan legalidad al infierno sobre ellos. Y otro contexto que ellos ven la salvación es que todo lo que ellos hicieron y su padre hicieron, le quitaban legalidad. ¿Por qué? Porque Dios había establecido y había dicho a los judíos en la revelación, le dice que Él persigue la maldad de los padres, de los hijos, hasta la cuarta generación. Es decir, que desde el mundo espiritual hay cosas que nosotros hacemos que van a perseguir a nuestros hijos. ¿Cuántos están aquí? Hay espíritus que operaron en mis padres que me atacaron a mí. Por eso muchos de nosotros tenemos el mismo comportamiento de nuestro padre. Es el mismo comportamiento que aprendimos en casa. Entonces, nosotros a veces no entendemos cómo opera el mundo espiritual, queridos hermanos. Y por eso tenemos esas situaciones. Y por eso no sabemos de dónde viene ese comportamiento. Por eso nosotros muchas veces nos parecemos tanto a nuestros padres en lo malo y en lo bueno. Cuando las mujeres quieren descalificar a un hijo para atacar a su papá, ¿qué es lo que le dicen a los hijos? ¿Te parece igualito a quién? A tu papá. Y nosotros muchas veces le decimos a las mujeres, a los hijos, ¿te parece a tu mamá? Pero no es en un modo agradable. ¿Dónde están aquí? Es un modo de atacarlo a ellos, pero al final estamos atacando a su progenitor. ¿Por qué? Porque hay cosas que son comportamientos aprendidos y hay comportamientos que tienen que ver con los espíritus y iniquidad de mis padres. Hello. El que usted no lo entienda no tiene que ver que no sea una verdad. Entonces yo tengo que identificar qué espíritu operaron en mis padres para saber por qué yo opero así. Para saber por qué esos espíritus me atacan a mí.
Ahora bien, entonces, pastor, usted se inventa la cosa. Vamos a la Biblia. Cuando David es redimido por el profeta, es redimido y es perdonado porque por lo que hizo con la esposa de Uría. En sí, no solamente David cometió adulterio, sino que fue desleal, fue rebelde, violó prácticamente a la esposa de Uría, violó la ley de Dios, practicó homicidio. Todo eso hizo David, ¿verdad? Pues nada, apagar el gire si quieren, porque está caliente ya aquí. Me cogió la seña. Hace rato. Hace rato. ¿Está apagado? ¿Está caliente? O pongan el aire. Aleluya. Ok. Entonces, David es redimido. Pero hay una palabra que le saca que hace el profeta. Y hay una palabra importante que hace el profeta. Ahora bien, David es redimido en ese momento, no conforme a la ley. Es decir, hay un alma que David tenía, tenía un corazón lleno de gracia. Es decir, tenía un corazón lleno de gracia. Porque aunque David vivió en la ley, David no vivió conforme a la ley. David es redimido sin hacer un sacrificio de un cordero. Es redimido por el profeta. Y el profeta utiliza la palabra redención. En el pacto de la ley no se usaba la palabra redención, sino expiación. La redención es después de la cruz. Y el profeta le dice, tu pecado ha sido redimido. Cristo había redimido a David sin haber ido a la cruz. ¿Por qué? Porque la redención viene en Cristo. La redención viene en el nuevo pacto. En la ley lo que había expiación. Que de cierta manera Dios lo que hacía era que quitaba la mirada del pecador y caía la ira sobre el animal. Entonces en la expiación no quitaba el deseo de pecar. Pero en la redención, cuando tú eres redimido, también entra la santificación y quita el pecado, el deseo de pecar. Por eso David no vuelve a pecar en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque fue redimido y no expiado el pecado. No tuvo que hacer un sacrificio. Eso no es de la ley, eso es de la gracia. Entonces, por eso David opera una mentalidad diferente. Y opera una mentalidad de gracia. ¿Por qué? Porque una de nuestras armas en el mundo espiritual es ser agradecido de Dios. Y por eso David entra al lugar santísimo y se come el pan. Se come el pan sin ser sacerdote. Ahora, ¿qué estaba haciendo David? Se estaba comiendo a Cristo. Porque Cristo es el pan de vida. Sabía que iba a llegar un momento que todo aquel podía entrar al lugar santísimo y comer del pan, que no había que ser sacerdote. Que solamente con creer en Jesucristo podía comer del pan como pan de vida. Pero sigue más allá. David se va más profundo y restaura el sacerdocio y hace el tabernáculo de David. Y cuando hace el tabernáculo de David, lo hace de una sola pieza y no lo hace sin cortina. Porque en el antiguo pacto había que hacer el tabernáculo con dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y David hace ese tabernáculo, el que le llaman el tabernáculo de David, y lo hace sin cortina. ¿Qué estaba diciendo? Que el velo se iba a rasgar, que había un momento donde no se iba a necesitar el velo para entrar a la presencia de Dios. Eso no es de la ley, eso es de la gracia. Vivía con un entendimiento y una gratitud de quién era Dios, y por eso se podía entender las cosas espirituales. Entonces vemos las palabras que le dice el profeta y le dice, 2 Samuel 12:10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. No se apartará el juicio de Dios sobre tu casa. El pecado de David afectó todos los hijos de David. Por eso hay un hijo de David que fue rebelde a Absalón. Por eso hay un hijo de David que violó a una hermana. Por eso hay un hijo de David que mató a ese que violó. Por eso Salomón opera en el mismo espíritu de depravación sexual que operó David. Y Salomón entra en esa depravación sexual en el área de que se le dijo que no tomara mujeres que no sea de Israel. Y él estaba en ese sentido, estaba tan depravado en términos espiritual que le llegó a una mujer que no era. El hombre más sabio viola la ley de Dios. Y dése cuenta que ese espíritu operó en Salomón, aún David estando muerto. Los mismos espíritus que operaron en David, todos esos hijos operaron en su descendencia. Por eso muchas de las batallas y muchos
cosas que tú estás pasando en tu casa tienen que ver con espíritus que operaron atrás en tu descendencia. Si no entiende eso, tiene que entenderlo para hacer que sepa con qué está peleando y con qué está luchando. Son espíritus que operan y atacan. Ahora bien, pero bendito sea Dios en Cristo, que ahora en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de cambiar la historia. De cambiar la historia a nuestro favor. ¿Por qué? Porque dice la palabra en un hecho de los apóstoles que es una promesa hecha para el carcelero de Filipo, pero como Hechos de los Apóstoles es un libro de principios, no de doctrina, son principios que yo no puedo tomar para mí. Y es lo que le dice Pablo y Silas al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pastor, pero esa promesa no fue a usted, fue al carcelero de Filipo. Claro que sí, fue al carcelero de Filipo, pero el contexto, lo que Dios quiere decir, que el hecho de tú creer en Él, de meterlo a Él en tu casa, con el hecho de tú meterlo a Él en su casa, tus hijos van a poder creer. Y Él tiene poder para salvarlo, porque la salvación no es mía, la salvación es de Jehová, bendito sea su nombre. Y si Él se la dio al carcelero de Filipo, yo la hago como mía. Entonces tú debes creer eso, que tus hijos van a ser salvos por el poder del evangelio, por el poder de su palabra. Tú debes creerlo, y no solamente creerlo, porque la fe no solamente creer, sino confesar lo que tú creíste. Amén. La fe que no se confiesa es una fe muerta. Amén. Pero yo no voy a decir lo que yo quiera, yo voy a decir lo que Dios dijo. Y Dios dijo: serás salvo tú y tu casa. Y yo le agrego también mi vecino. Entonces, ¿qué pasa? Si es creer. Y la fe tiene que ver creer, confesar y caminar en fe. Cuando yo entendí este principio, yo nunca más le he vuelto a pedir a Dios que salve a mis hijos. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Yo lo que tengo que creer es lo que ella dijo. Eso es fe. Eso es fe, creer lo que Él dijo. Ponerme de acuerdo con Dios y confesar lo que Dios dijo. Eso es comunión. Cuando yo confieso lo que Dios dijo. Entonces, ahora debemos creer eso. Que ahora en Cristo Jesús no nos persigue una maldición generacional, sino para los que están en Cristo Jesús lo persiguen el bien y la misericordia todos los días de su vida. Amén. Todos los días de mi vida me va a perseguir el bien y la misericordia. Pero no solamente a mí, sino también a mi descendencia. Porque envejecí y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiguen pan. Eso lo dice David. Entonces yo debo creer eso que ya Dios dijo en su palabra y caminar en fe con lo que Él ha dicho. Entonces tenemos esto, tenemos esta promesa de Dios, y todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Es decir, que todo lo que Dios hizo como promesa para nosotros es una herencia, bendito sea su nombre. Amén. Por el simple hecho de haber creído en Cristo Jesús. Ahora bien, David promete cortarle la cabeza a Goliat. Queridos hermanos, hay comportamientos que nosotros tenemos, me incluyo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cortarle la cabeza de raíz. Hay comportamientos en los cuales yo debo ser radical. Hay comportamientos que tenemos todos nosotros que al final nos van a dañar a nosotros, y no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Es decir, hay cosas que nosotros hacemos que van a afectar la manera de pensar y de actuar de nuestros hijos en nuestras casas. Muchas veces nosotros no tenemos autoridad sobre nuestros hijos por lo que hacemos, porque le decimos unas cosas y hacemos otras, y ellos nos ven como hipócritas y no tenemos autoridad para decirle. Si yo vivo emborrachándome y embriagándome y endrogándome, el día que vea a mi hijo emborracho y embriagándose, ¿cómo yo le puedo, borracho y endrogándose, cómo le puedo decir que no haga eso? ¿Tengo autoridad para hacerlo? No. Si él lo aprendió de mí, si ese comportamiento lo aprendió de mí, si ese espíritu que operó en mí lo va a perseguir a él. Y fácilmente ese espíritu que operó en mí, ese comportamiento que operó en mí, ha destruido mi vida, ha destruido mi familia, ha lacerado todo mi entorno. Y esa es la herencia que yo le estoy dejando a mis hijos. El día que yo me parta de este mundo, es el mismo comportamiento que ellos van a tener. Pero no porque lo aprendieron del vecino, porque lo aprendieron en mi casa. ¿Hello? ¿Con qué autoridad puedo decirle y llamarle la atención? ¿Con qué autoridad? Si me ve un comportamiento pecaminoso en mi casa, no tengo autoridad para llamarle la atención.
Y cuando ellos hagan lo mismo que yo hago, va a tener que quitar la mirada porque me va a dar vergüenza a mí mismo. Porque voy a saber al final que ese comportamiento lo aprendieron de mí. ¿Hello? Entonces hay cosas que yo tengo que cortar de raíz. Una de las cosas que Pablo fue exitoso, primeramente por la gracia de Dios, y otra cosa porque era radical en lo que creía. Hay cosas en las cuales yo soy radical. Y hay cosas que tú tienes que ser radical en tu casa. Cueste lo que cueste, tienes que ser radical. Pablo era radical con lo que había creído. Y Pablo era un tipo complicado. Era cuadrado, pero era radical. Pero creía en la verdad. Y fue radical en la verdad y nunca se apartó de la verdad. Y enfrentó a los demás apóstoles. Enfrentó al sistema. Enfrentó al Sanedrín que él pertenecía. Enfrentó a los reyes. Enfrentó a los sacerdotes. Enfrentó a la sinagoga. ¿Pero por qué pudo enfrentarlo? Porque era radical con la verdad que se le había revelado. Hay verdades que se nos revelaron que tenemos que ser radicales. Las cuales yo debo poner por obra, cueste lo que me cueste. Entonces, ¿qué sucede? Hay cosas que tenemos que cortar de raíz, queridos hermanos. No se pongan tan serios. Por eso Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Pablo está hablando aquí de dos almas espirituales. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, Pablo está preso. Y Pablo ve un soldado romano. Y ve el soldado romano listo para la batalla. Y ve toda la armadura del soldado romano. Y compara esa armadura de manera física, la compara de manera espiritual. Entonces dice, como el soldado romano tiene un casco que lo protege. ¿Por qué? Porque cuando ese casco, si no te protege la cabeza, cualquier espada que te dé en la cabeza, ¿qué pasa? Perdiste la batalla. No hay que seguir peleando. Entonces Pablo está diciendo, el yelmo de la salvación es el casco que protege tu manera de pensar. Que si un dardo del enemigo, una espada del enemigo viene, te traspasa la mente, inmediatamente tú perdiste la batalla en el mundo espiritual. Eso es lo que está diciendo. Y pues ponte el yelmo de la salvación para que te proteja de los pensamientos y de las ideas que vienen del enemigo. Y habla también de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El yelmo de la salvación protege la mente, los pensamientos y la manera de pensar para que no se forme una fortaleza en nosotros. Ahora bien, pero también está la palabra de Dios, que es un arma de ataque. El yelmo de la salvación es un arma de defensa, pero la palabra de Dios es un arma ¿qué? De ataque. Por eso Jesús sabía esta estrategia y por eso cuando Satanás va a tentar a Jesús, va y le dice, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Qué le responde Jesús? Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le mencionó David? Jesús. Jesús le habló de Deuteronomio 8:3. La palabra de Dios. Se defendió con lo que ya Dios había dicho a Israel en Deuteronomio. Que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces se pudo defender, pudo guardar sus pensamientos. Porque lo que Satanás quería era afectar el pensamiento de Jesús. Diciéndole, demuéstrame que tú eres hijo de Dios obedeciéndome a mí. Al milagro. Ahora, ¿por qué le dice, haz que esta piedra se convierta en pan? Porque lo que Jesús tenía era hambre. Por eso dice el texto, y tuvo hambre. ¿Por qué? Porque la tentación de Satanás viene basado en deseos insatisfechos. En necesidades. Y la necesidad que él tenía era de pan. Y por eso le ofrece pan. Entonces, si yo no tengo la palabra de Dios como una espada, no voy a poder devolverle a la gente lo que la gente tengo que decirle. Y muchas veces la gente nos dice cosas y nosotros nos quedamos callados y hacemos un silencio. Y muchas veces lo que nos dicen no es verdad lo que están diciendo. Y yo he aprendido que si lo que me dicen no es verdad lo que me están diciendo, yo no me voy a dar callado. Te voy a contestar con la palabra. ¿Por qué? Porque esa persona está siendo utilizada por un espíritu para que yo crea lo que dice el infierno de mí. Pero yo no tengo que creer lo que dice el infierno de mí, yo tengo que creer lo que Dios dijo de mí. Bendito sea su nombre. De eso es lo que yo tengo que creer, lo que Dios dijo de mí. Porque lo que Él dijo no fue yo que lo dije, fue Él. Fue Él. Entonces forman las fortalezas mentales. Entonces David fue ungido como rey y tenía manera de pensar de gobierno. Por eso es que nosotros tenemos que entender que el evangelio
es un asunto de gobierno. Reino es gobierno. La religión ha hecho tanto daño, que nos forma a nosotros para pensar como evangélicos, para pensar como católicos, para pensar como una denominación, para pensar como una secta, para pensar como un concilio. El asunto es que nosotros debemos pensar como ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Porque nosotros fuimos trasladados no de una religión a otra religión, sino del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Por eso tener mentalidad de gobierno es lo que te va a dar una alma de batalla. Y David tenía una mentalidad de rey, de gobierno. Y en la mentalidad de gobierno, en la función del rey era simple y sencilla. Que se estableciera el gobierno de Dios. Y por eso David sabía que lo que él estaba peleando era para que se estableciera el gobierno de Dios en Israel. Porque tenía una mentalidad de gobierno, aunque era pastor de ovejas, ahí en la batalla tenía una mentalidad de gobierno porque había sido ungido como rey. Aunque no estaba ejerciendo de manera física, de manera espiritual, en el mundo espiritual se conocía que David era rey. Los espíritus sabían que David era rey. Los espíritus que operaban en Goliat sabían que David era rey. Porque había sido ungido como rey. Y tenía mentalidad de gobierno. El asunto que nosotros muchas veces tenemos mentalidad de derrota. Y antes de ir a la batalla nos sentimos derrotados. Y nos dicen una palabra y decimos es verdad. Lo que esa persona dice es verdad. Mentira del diablo. Yo voy a escuchar la voz del cielo, lo que dice el cielo. Y Jesús dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Que iba a enviar otro consolador. Y dice que el Espíritu de Dios, el Consolador, no iba a hablar lo que quisiera. ¿Qué lo iba a hablar él? Lo que se oyera del Padre y del Hijo. Y yo tengo que creer lo que Dios está diciendo de mí en el cielo. Lo que se está diciendo de ti en el cielo. Lo que se está diciendo de la iglesia. Y ponerte en la frecuencia del Espíritu para que escuche el Espíritu de Dios. Para que escuche el Espíritu de Dios y te haga entender lo que tú eres. Para que revolucione tu ser, tu pensamiento. Para que no pienses como un nacional de un país. Y muchas veces nosotros pensamos como nacionales de un país. Hay algo que yo entendí, estoy transicionando a no pensar como dominicano. No porque sea malo, sino porque es una iglesia multicultural. Y yo pensar como dominicano puede afectar la manera de pensar de otra nacionalidad. Porque ellos piensan de otra manera. Aquí tenemos puertorriqueños que piensan de una manera, venezolanos de una manera. Panameños que piensan de otra manera, guatemaltecos, mexicanos, entonces, hondureños que piensan de otra manera. Entonces en el reino no se piensan como dominicanos, se piensan como ciudadanos del reino de los cielos. Por eso lo que funciona en Santo Domingo en la iglesia no necesariamente funciona aquí. ¿Hello? Y puede ser que en Santo Domingo hicimos un proyecto y se dio bien y vimos la gloria de Dios en ese proyecto. Gloria a Dios por lo que sucedió en Santo Domingo. No necesariamente tenemos la garantía de que va a suceder aquí igual. ¿Hello? Entonces Dios tiene que darnos a nosotros nuestra propia experiencia, nuestra propia impronta, nuestras propias ideas. El reino no es un copy-paste, que lo que funcionó allí va a funcionar aquí. Y la iglesia vivió una crisis hace 10 años. Porque a un pastor se le dio una visión en Colombia y fue buena la visión. Y la iglesia de él creció como ninguna iglesia había crecido en Latinoamérica. Y todos los pastores comenzaron a ir a Colombia a ver la visión de ese pastor y a llevarla a su país. Y cada uno cogió la visión del pastor y le añadió algo. Y de ahí vino un desacredito de la iglesia. ¿Por qué? Porque la visión que se le dieron en Colombia no necesariamente iba a funcionar en Guatemala. ¿Cuántos están aquí? Dios a cada uno de nosotros tiene que darnos nuestra propia visión. Y yo no puedo caminar por la visión de otro. Yo tengo que caminar por la visión que Dios me dio a mí y nos dio a nosotros. Bendito sea su nombre. Para poder ser efectivo donde Dios me plante. Los espíritus que operan en Georgia no son los mismos espíritus que operan en África. Son espíritus territoriales. Entonces tengo que entender eso. Entonces, ¿qué sucede? Debemos pensar como ciudadanos del reino, porque muchas veces se ha formado una mentalidad en nosotros que no entendemos. Y esa es la pareja de matrimonio que se casan y la esposa va a freír el pescado
y le corta la aleta y lo parte por mitad. Y él se molesta y le dice, ¿y por qué tú cortas el pescado por la mitad? Porque así lo cocinaba mi madre. Vamos donde tu madre. Van donde la madre. ¿Por qué corta el pescado por la mitad? Porque así me lo enseñó mi mamá. La abuela lo había enseñado así. Vamos donde la abuela. ¿Por qué corta el pescado por la mitad? ¿Por qué lo corta? Si a mí me enseñaron que era entero, que se comía. La abuelita le dice, yo lo cortaba por la mitad porque la olla que yo tenía era muy pequeña y no cabía entero. ¿Quién tenía la fortaleza? Los dos. No uno solo, los dos tenían la fortaleza. De que uno entendía que el pescado había que comérselo entero y la otra entendía que había que cortarlo por la mitad. Pero el problema era porque una olla era muy pequeña. Así tenemos nosotros una mentalidad. Así tenemos la mentalidad. Así es que funciona en mi iglesia. Y vamos a hacerlo así. Es una fortaleza mental. Existe lo que se llama la multiforme sabiduría de Dios. Yo pasé por ahí. Yo sé lo que es eso. Y yo sabía lo que era 3 rápido, 3 rápido, 2 lenta. Y me acostumbré solamente a sentir a Dios cuando ponían la batería. Y solamente sentía a Dios cuando ponían la batería. 3 canciones rápido, lenta. Las rápidas te movían y las lentas bajaban la presencia de Dios. Y me hicieron creer que la presencia de Dios estaba en la música. Hasta que yo entendí que la presencia de Dios no tiene que ver con música, tiene que ver con un corazón que quiera recibirlo. Bendito sea su nombre. Y solamente sentía a Dios cuando escuchaba la música típica de mi país. Ahí sentía a Dios, bendiga a Dios. Y llegó un momento que no sentía a Dios de ninguna manera. Y Dios me dejó hasta que el Señor trató conmigo. Y me hizo entender, yo no estoy en el movimiento basado en lo que tú crees. Tú tienes que creer que yo dije que estaré contigo todos los días de tu vida. Aunque tú no me sientas, tienes que saber que yo estoy contigo. Bendito sea su nombre. El Señor tuvo que tratar conmigo en términos espiritual. Porque yo una vez en oración, ya, ¿por qué no te siento? Tú me abandonaste. Tú me abandonaste, Señor, y estoy llorando en la presencia. En la zona del llanto. Cuando yo lloraba mucho por la crisis. Y estaba ahí en la zona del llanto, llorándole a Dios. Y Dios tuvo que tratar conmigo. Tienes que aprender a relacionarte conmigo, no por lo que sientes, sino por lo que yo he dicho. Y yo te he dicho que estaré contigo todos los días de tu vida. En el momento más difícil, Dios está contigo. Amén. Cuando la nevera está llena, Dios está contigo. Y cuando está vacía, también está contigo. Cuando te botaron del trabajo, está contigo. Cuando te enfermaste, que te dijeron que te desahuciaron, ahí Dios está contigo. Porque no tiene que ver con tu condición, tiene que ver con lo que ella dijo en su palabra. Bendito sea su nombre. Por lo que él dijo. Por eso de ahí en adelante eso marcó un antes y un después. Y en la peor crisis de mi vida he podido reírme. Porque sé que Dios está conmigo en medio de la crisis como poderoso gigante. Bendito sea su nombre. Eso es crecimiento. Eso es lo que el entendimiento te da crecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos esas fortalezas mentales. Pero Jesús sabía eso. Jesús sabía eso y Jesús dice en Mateo 9:16. Nadie puede poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rostura. Ni echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odre viejo y lo uno y lo otro se conservan juntos. Jesús está diciendo, no le dé la revelación de las escrituras a odre viejo, a gente que sabe más que tú. No se la dé, que no la van a entender. Es decir, este reino es para gente que tengan la capacidad de aprender y desaprender. Y desaprender y volver a aprender. Porque nadie aquí se sabe toda. Ni ningún pastor, ni ninguna denominación tiene toda la verdad de Dios. Hay cosas que yo prediqué cuando inicié a predicar, que si aparece el CD donde lo grabaron, lo rompo. La primera prédica me pusieron un CD, me lo grabaron y me dieron ese CD y yo lo escuché como 80 veces ese CD y a todo el mundo se lo ponía. Y es prohibido que cualquiera que tenga ese CD lo escuche. ¿Yo estaba mal? No. Lo que yo prediqué fue lo que entendí en ese momento. Aquí. Lo que entendí en ese momento y eso prediqué. Porque entendí eso. Ahora bien, existe lo que se llama la revelación progresiva.
que cada día más Dios te va revelando, relevando, y tú tienes más entendimiento de la palabra de Dios. Y a medida que tú lo conoces más a Él, más vive mejor en términos espiritual. Porque lo conoce a Él y entiende la palabra de Dios. Entonces tú dices, no le des esa revelación nueva, el otro viejo no lo va a recibir. Porque tienen fortalezas mentales. Porque le dijeron, ponte aquí, quítate allí, a esto y a lo otro. Entonces nos enseñaron a pensar. Lo más difícil para Dios es enseñarnos nuevamente a pensar. Y Jesús quiso hacer eso con los judíos. Enseñarlo a pensar. Por eso decía, oíste que fue dicho, mas yo digo. Piensen diferente, le está diciendo. Lo que tú dijiste, lo que escuchaste no estaba mal. Lo que yo estoy diciendo es superior a lo que tú escuchaste. ¿Cuántos están aquí? Es superior. Vivan basado en lo que yo estoy diciendo, no ya en lo que dijeron atrás. Y mucha gente está viviendo de esa experiencia pasada y de lo que vivió ayer. Yo tengo que vivir un eterno presente en Dios, bendito sea su nombre, donde Dios cada día tiene cosas nuevas para mí. ¡Hello! Cada día tiene cosas nuevas para mí. En cada proceso Dios tiene cosas nuevas para mí. Cada proceso me enseña quién es Dios. Me enseña quién es Dios. Yo pasé un proceso el día pasado que se me dañó la transmisión de mi vehículo de yo trabajar y me estoy desanimando cuando se daña la transmisión. Y me hicieron una pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y yo me puse a pensar, ¿dónde está mi Dios? Y la respuesta que yo le di al infierno fue la respuesta que David le dijo al descendiente de Saúl cuando le estaba perdiendo, que David entró a Jerusalén y el descendiente de David le está tirando piedras, maldiciendo a David y diciéndole, David, hombre sanguinario, tú eres hombre sanguinario, David, tú mereces la muerte, te van a hacer lo mismo que tú hiciste. Y David le contestó y le dice, el general de David le dice, rey, ¿qué tú quieres? Que lo agarre y le arranque la cabeza. Y él dice, cálmate, que si él me está insultando fue porque Dios se lo permitió. Fue porque Dios se lo permitió. Entonces lo que el infierno haga contigo, conmigo, es porque Dios se lo permite. Y en medio de eso yo voy a ver la mano de Dios. Y en medio de eso voy a aprender a ser agradecido. Porque lo que haga el infierno contra mí, solamente Dios se lo puede permitir, porque Él no tiene derecho legal sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Porque Colosenses capítulo 2 dice que el acta que era contraria, que había contra nosotros, le fue quitada. Cristo le quitó el acta. No tiene derecho legal sobre ninguno de los hijos de Dios, porque el acta que había con nosotros se la quitó y la exhibió triunfante en la cruz del Calvario. Y esa acta la tiene la iglesia, esa acta la tiene tú. Entonces debemos tener una mentalidad de gobierno, de dominio, donde estamos por encima de las circunstancias y de los problemas, sabiendo que le servimos a un Dios todopoderoso, sabiendo que un Dios que no nos abandona, bendito sea su nombre. Entonces, este concepto de reino, de gobierno, nos enseña a pensar, nos enseña a analizar, a razonar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovarnos continuamente el entendimiento, diariamente, entendiendo, renovar mi entendimiento. Lo que yo prediqué lo entendía de esa manera, ahora lo entendí de otra manera mejor. Veo más claro. ¿Por qué? Porque veo la Biblia con la luz de Cristo. No veo la Biblia con la lente de un pastor que me enseñó de una manera. Y como me enseñó de esa manera, así es. Y decimos, el pastor decía esto. La Biblia no habla de lo que dice el pastor, sino lo que dice la palabra de Dios. Y hay cosas que quizás yo te la dije y te la dije de una manera que no le entendía. Ahora, sigue leyendo, sigue entendiendo que Dios a ti mismo te puede dar entendimiento de cosas que yo no entiendo. Porque el reino no es exclusivo para un hombre, es para todo aquel que cree. Es para todo el que cree. Y hay cosas que usted puede un día venir a predicar que yo puedo aprender. Que yo puedo sentarme a analizar, a escribirlo con una hoja para yo aprender. Tú puedes usar una palabra que me ministre a mí. Y ha sucedido. Hay personas que han predicado aquí de la misma casa de la iglesia que me han ministrado. Que han ministrado. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener un corazón humilde para aprender y respetar la gracia que Dios puso en cada hombre. Y en cada hombre Dios ha puesto una gracia.
Y de cada hombre que Dios ha puesto en mi camino, de ese yo tengo que aprender algo. Y muchas veces Dios nos enseña a aprender de ese que Él puso esa gracia. Y nos enseña a aprender malos comportamientos que tiene la gente y tiene los pastores. Y nos enseñan, ¿para qué? Para aprender a no hacer las cosas como ellos lo hicieron. Para mí fue chocante ver comportamientos de algunos pastores. Y me frustré con Dios porque vi ese comportamiento. Y el Señor lo que me trató a mí, ese comportamiento es para que tú no aprendas a hacer lo que ellos hicieron. Para que tú veas cómo se siente la gente cuando le hacen eso. ¿Hello? La vida es un constante aprender. Aún de lo malo que yo he visto en la gente, de eso yo aprendo, querido hermano. Y tú puedes aprender y renovar tu entendimiento cada día más, para que compruebes la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y David, para finalizar, David renovó el entendimiento. David renovó el entendimiento. ¿Por qué? Porque David había ido mucho a batalla. Y con osos y leones. Y cuando él iba con esa batalla, con osos y leones, él dice que con la mano él vencía a los osos y leones. Pero cuando está frente a Goliat, sabe que a Goliat no puede irle a pelear con la mano. Renovó el entendimiento. Y entendió que otra batalla, que esta batalla no se pelea con la mano. David hace lo siguiente, 1 Samuel 17:49. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra, recuerden piedra, y la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavado en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. David dijo, yo no voy a pelear con Goliat con la mano, yo voy a pelear con piedra. Porque cada batalla es diferente. Pero si yo no renovo el entendimiento, no voy a entender la batalla, cómo se pelea cada batalla. Ahora bien, ¿qué hizo David? David se fue y entendió Génesis 3, 14 y 15. David entendió eso. David entendió lo que dice, la profecía que Dios le da a la serpiente. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. David entendió esa profecía, y la profecía de que la simiente de la serpiente iba a ser herida en la cabeza, y la simiente de la mujer en el calcañar, en el pie. David se fue a la cruz. Se fue a la cruz porque eso fue lo que pasó en la cruz. Que Cristo venció a la simiente de la serpiente en la cruz. La hirió en la cabeza. Y la simiente de la serpiente lo hirió en el calcañar, en el pie. David tenía la revelación de la cruz. Por eso toma la piedra. Y la piedra angular es Cristo. Está diciendo, lo único que puede vencer a Goliat es Cristo. Porque Goliat es tipo de pecado y David es tipo de Cristo. David se fue al Génesis y también se fue a la cruz. Entendió cosas espirituales y tomó la piedra. Y Cristo es esa piedra, la piedra angular, la que sostiene todo el edificio. Tomó a Cristo como piedra y lo venció. Y tomó a Génesis como referencia, porque eso es lo que Dios había dicho. Entonces, David es tipo de Cristo. Entonces, esto simboliza esa batalla, la batalla de la cruz, de la batalla contra el pecado que tuvo Jesús, porque venció el pecado en la cruz y en la resurrección venció la muerte. Por eso, si tú crees en Jesucristo, todo aquello que sea pecado, tú lo puedes vencer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque no con tu fuerza, es con la fuerza de Él. Bendito sea su nombre. Es Él que lo va a vencer. Es Él en ti. Es cuestión de creer. Esto es simple. La gente es que lo complica. Se lo complica a la gente. Y eso fue lo que entendió Lutero. A Lutero lo transformó un texto bíblico de Romano. Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Por la fe vivirá el justo. Esto no es con tu poder, es por medio de la justicia de Cristo en la cruz. Es por medio de la fe de Él. Y es por medio de la vida de Él que se vence el poder del pecado. Nadie puede vencer el poder del pecado. Solamente poner la confianza y la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es lo que vence el poder del pecado. Y David estaba mostrando eso. Se estaba revelando ahí una guerra espiritual entre la vida y la muerte.
entre el pecado y la santidad, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, para finalizar, nosotros fuimos llamados para reinar en vida juntamente con Cristo. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros ahora tenemos el don de la justicia. Por eso en la armadura de Dios hay una parte que se llama la coraza de justicia. La coraza de justicia es una arma de defensa. ¿Y por qué está aquí la coraza de justicia? ¿Qué está cubriendo, hermano Carlos? El corazón. La coraza de justicia cubre el corazón. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas... Satanás va a querer traer una espada para afectar mi corazón. Y va a decir cosas de mí y de ti para afectar tu corazón. Para que el corazón sirva como un depósito. Y tú andas caminando muchas veces con una herida en el corazón por algo que dijeron de ti, por algo que dijo el pastor, por algo que dijeron los líderes, por algo que dijo un hermano, por algo que dijo mi papá, mi mamá, lo que dijeron por ahí. Y ando herido en el corazón. Y el que anda herido, el que tiene una herida en el corazón no va muy lejos. No va muy lejos. Entonces debemos proponerle, como yo me he propuesto, que nadie me cause molestia. Nadie me cause molestia. Que nadie me va a herir con sus palabras. Porque por encima de lo que me digan a mí del infierno, es más grande lo que se dijo de mí en el cielo. Bendito sea su nombre. Amén. Y caminar con la palabra que Dios dijo y que tiene plantada en mi corazón. Y con esa coraza de justicia. El asunto que esa coraza de justicia no es mía, sino la de Cristo. Es la de Cristo, no la mía. Entonces, es asunto de nosotros cada día más entender cómo se libra la batalla en el mundo espiritual. Saber cómo opera el infierno contra nosotros. Cómo opera, qué quiere hacer contra nosotros, contra nuestros hijos, contra nuestra familia. Es saber todo eso, queridos hermanos. Amén. Amén. Se pueden poner de pie.